Bueno, y ponga atención porque ya está con nosotros para platicar sobre temas económicos y financieros Roberto Aguilar. Roberto, qué gusto tenerte de vuelta. Buenos días. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Fíjate que esta semana hubo literal, pero una luz de información en términos monetarios y reportes trimestrales y otros indicadores económicos. Y como para cerrar la semana como la cereza en el pastel, fíjate que se dio a conocer el gasto de los consumidores de Estados Unidos correspondiente al mes de junio. Y este dato es muy importante, Vero, porque fíjate que el gasto de los consumidores explica 3/4 partes de la economía de Estados Unidos, que es la economía más grande de este planeta. Claro. Y este indicador subió. Entonces la interpretación es que ya no se van a necesitar más aumentos de tasa y lo que hizo fue que el dólar se debilitara a nivel global, favoreciendo a las monedas emergentes. Ya platicaremos un poquito más adelante sobre el efecto en el tipo de cambio, pero creo que este es uno de los indicadores con los que cerramos la semana, muy relevante, por cierto. Entonces se prevé no aumentar. Por lo menos esto están dando los indicadores, pero ya ves que a lo largo de esta semana en la decisión de política monetaria se ha disminuido. De hecho, fíjate, ahora que comentas, Vero, que la expectativa de una nueva alza para septiembre por parte de la Reserva Federal está en niveles de 20%. Es muy baja la probabilidad de que suceda, pero bueno, nada está escrito. Y lo que es interesante es que también las autoridades monetarias, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, han sido muy precavidas y han anunciado al mercado que todas las decisiones las van a ir tomando, analizando dato por dato. Así es que por eso esto hace más sensible los movimientos. Sale un dato, qué es lo que se lee y cómo reacciona el mercado. Y así, pues tenemos muchos datos que se van dando prácticamente todos los días. Además, exactamente, ¿no? Es lo que genera mucha volatilidad. Claro. Por el otro lado, también para cerrar la semana en términos monetarios, Japón, el Banco Central de Japón se reúne y bueno, pues mantiene sus tasas en un nivel muy bajo, pero sí advierte que ya podría cambiar la dirección de su política monetaria y eso hace que suba el yen. Interesante porque con esto era el último banco que teníamos en el calendario para esta semana, ya el Banco Central de Japón. Y bueno, también por el otro lado, las noticias sobre la economía alemana que se estanca en el segundo trimestre, pero Francia y España suben y esto en buena medida gracias al turismo, fíjate. Interesante lo que está sucediendo en esta zona del euro, pero al final del día la economía más importante de aquel continente que es la alemana, pues simplemente no termina por repuntar. Y bueno, ya regresando al tema del tipo de cambio, Vero, te comento que justamente acaba de marcar un otro nivel mínimo en el año, el tipo de cambio, 16.64. Wow. Y con esto tenemos ya una apreciación en el año, Vero, de 14.5%. Es lo que se ha revaluado, apreciado o ganado, como lo queramos ver, el tipo de cambio en lo que va del año se ha fortalecido, pero esto también es importante verlo porque el dólar se ha debilitado y esto favorece a las monedas de los mercados emergentes, como es el caso del peso mexicano, también el peso colombiano ha tenido un destacado desempeño en los últimos días, pero bueno, al final del día es un tema interesante. Pero fíjate, Vero, que ya pasando al plano también local, el superpeso no es una muy buena noticia para las finanzas del país. Fíjate que un peso más fuerte afectó los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras y también la recaudación del IVA asociado al comercio exterior del país. Esto según el informe del segundo trimestre del año de las finanzas y deuda pública que dio a conocer la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el secretario de la dependencia dijo en esta presentación que pese a la situación todavía no ha habido necesidad de un manejo fiscal ni por el lado del ingreso ni por el lado del gasto para compensar esta disminución de los ingresos por parte del gobierno, porque dice que los balances fiscales han mejorado con respecto a lo programado, es decir, pues son luces amarillas, yo decía, y bueno, pues al final vemos, Vero, que para algunos no es una buena noticia el tema de un superpeso. Quizás para el discurso sea bastante efectivo, pero en la práctica ya lo vimos, el tema de las remesas. Esto también juega en contra, quienes reciben remesas lo cambian cada vez por menos pesos y si a esto le sumamos el tema de la inflación, pues su capacidad de compra se ve disminuida progresivamente. Y quienes exportan también tienen esta situación, pero quienes quieren viajar, Vero, y quieren comprar un boleto de avión, un paquete turístico, ahí se resiente. Ahí es positivo, porque pagas menos pesos por esos bienes y servicios. Interesante lo que sucede, pero bueno, ahora con esta situación del 16.64, que como te decía, acaba de marcar el mínimo en el año, la pregunta es,
¿Cuánto más puede bajar, Vero? Y esto es interesante porque fíjate que de acuerdo con algunos expertos que están muy metidos en este tema, podría estar en 16.50. Ya veremos en los siguientes días el tema. Y otra noticia, fíjate, económica, es que en junio hubo una buena y otra mala en materia de empleo. A ver, la primera es que la tasa de desempleo disminuyó a un mínimo histórico de 2.68%, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo que da a conocer el INEGI. Sin embargo, la tasa de informalidad, Vero, aumentó a 55.35%, lo que quiere decir que gran parte de los empleos generados en los últimos años son informales. Así, 60. ¿Y no entran en estas mediciones, o sí? Bueno, sí entran en estas mediciones, pero al final del día, el término de informal no necesariamente, Vero, es a quien vemos vendiendo afuera en la calle. Claro. Sí hay muchos empleos, los cuales pues van a la oficina y todo, pero no tienen las prestaciones sociales. En México, ¿cómo medimos el empleo formal? El que está dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es que esta situación es importante. Sí, la tasa de desempleo ha llegado a niveles históricos, se ha disminuido, pero el tema es que la informalidad cada vez es más importante en la economía mexicana. Y esto tiene muchas interpretaciones. Oye, y la pandemia también, ¿no? ¿Cuánta gente optó o buscó otras alternativas también económicas y de negocios para poder sobrevivir? Exactamente, pero el tema es que esta masa de población que está en la informalidad, pues también no se recaudan impuestos a través de ello. Tú y yo que pasamos por una empresa formal, pues no nos preguntan, no es una opción. Exactamente. Claro. Entonces es un tema también que preocupa, pero bueno, te decía parte de la buena y la mala noticia en términos de empleo que se dio justamente a conocer el día de ayer. Y también en otro de los temas, fíjate, Vero, que la volatilidad, es decir, el movimiento abrupto de un instrumento financiero u otro producto, abre la oportunidad de una inversión muy atractiva. Y vamos a poner, por ejemplo, el tema del trigo, maíz o soya, donde la forma más directa de participar en ellos es comprar o vender contratos de futuros de esos productos. Estos contratos, pues lo que hacen es que replican el precio de dichas materias primas, y con ello es importante porque, a ver, no es que todo sea de especulación. Tú eres un gran consumidor de granos, de trigo, y lo que quieres es fijar en el tiempo el precio de ese trigo, de esa materia prima que es muy importante para ti. Compras unos instrumentos que se llaman futuros, que tienen un costo y en el cual te asegura que en determinado periodo tú vas a recibir esa mercancía al precio que fijaste. No importa la circunstancia y contexto. Exactamente, no importa la circunstancia. Ahí si el precio sube, quien te lo va a vender pues va a perder, ¿no? Porque al final del día te tiene que respetar el precio. Si baja, pues probablemente quien pierda eres tú, porque podrías haber tenido un costo de oportunidad más barato, pero al final del día, como es tan volátil este producto, pues más conviene que justamente hagas este tipo de cobertura. El riesgo, ¿no, Roberto? Muy interesante. Pero fíjate, Vero, nada más para sumar rapidísimo. En los mercados internacionales de futuros, que el más grande está en Chicago, se negocia desde el jugo de naranja hasta el trigo, maíz, la carne de cerdo, en fin. Ha sido uno de los mercados muy interesantes, pero no, además de esta estrategia de cobertura, sirve como un modelo de inversión que podemos platicar en los siguientes días, porque es muy interesante. También nosotros o los inversionistas de cualquier tamaño y de cualquier país pueden participar en este tipo de mercado. Qué interesante. Y cómo también la propia volatilidad podría ser una oportunidad, ¿no? Depende del ente y de las circunstancias. Exactamente, porque yo digo que en este mundo hay dos opciones. A ver. Los que lloran y los que venden pañuelos. Aquí la pregunta es de qué lado queremos estar. Ok, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Al contrario, con esto nos quedamos, querido Roberto. Muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Muchas gracias, Roberto Aguilar. Ahora vamos a conocer cómo operan los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo tocaron máximos no vistos desde abril, impulsados por la escasez de oferta ante los recortes de producción de la OPEP. Así, el Brent sumó 1.6% para venderse en los $84.35 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $80.09, una ganancia del 1.7%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó 1.45% para ubicarse en los $75.01 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.51%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.09%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 0.46%, el Standard & Poor's bajó 0.64%, mientras que el Nikkei cae 0.40%.
Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Gentera con 7.10%, Televisa subió 5.82%, mientras que Ceramic se incrementó 5.27%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Omex con 16.67%, Coxa cayó 5.27%, mientras que Volar descendió 4.62%. Israel Morales, Heraldo Media Group.